¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Espero tengan todos muy buena mañana. ¿Cómo está Lilla? ¿Qué tal Grace Kelly? ¿Cómo está Ariana Nicole? ¿Qué tal Kiara? Hola Pedro. ¿Qué tal Tatiana? Hola Lady. ¿Cómo está Alejandra? Hola Christopher. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo está Malena? Hola Mateo. ¿Cómo está Cristina? Hola Camila. Buen día, Milagros. ¿Qué tal Ariana Eloísa? ¿Cómo está Camila Andrea? Hola Adriana Abril. ¿Qué tal Joseph? Ariana Gabriela. Este salón tiene muchas Arianas. ¿Qué tal Vania? ¿Cómo está Mariana? ¿Qué tal Tamia? ¿Cómo está Miguel? Hola Jean-Pierre. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo está Nicole? Hola Milagros, Abigail. También hay varias Milagros también. ¿Cómo está Yulisa? ¿Qué tal Tamara? Hola Raquel. ¿Cómo está Aileen? Hola Jessica. ¿Cómo le va Rodrigo? Hola Emily. ¿Qué tal Haroun? Hola Lexi. ¿Cómo está Edgar? Bueno, hasta ahí con los saludos. Buen día a todos. Hasta ahí con los saludos. Buen día a todos. He tratado de saludar a cada uno de aquellos que me ha enviado un saludo. Ya son 11:35. Momento de comenzar. ¿Ya? Buen día con todos. Buen día con todos. Muchachos, hay noticias positivas para el día de hoy. ¿Ya? Hay noticias positivas para el día de hoy. ¿Ya? Así es. Así es, Aarón. Hay noticias positivas. Bueno, la primera noticia positiva es que hemos subido en el promedio de aula. Esa es la primera noticia positiva. Hemos subido como promedio en el aula. Así es. Entonces, vamos a comenzar analizando los resultados del examen correspondiente. ¿Ya? Yo tengo acá en mi mano las fotografías de los resultados de la evaluación. Y dice así. Y dice así. La pregunta 1 ha causado furor. De los 146 que han rendido la prueba, 94% de eficiencia. O sea, casi todo el salón ha respondido adecuadamente. Ahora, claro, yo hubiera preferido un 100%. Yo hubiera preferido un 100%. Porque la pregunta tiene su swing, la pregunta tiene su poder, tiene su nivel, pero lo habíamos analizado en clase. Esa pregunta se analizó en clase. Dice así, mira, te comento. El tránsito hacia la vida aldeana y la agricultura de cereales surgió en una región denominada. Explicamos desde el primer día de clase como intermedio que los lugares donde aparece la agricultura se llaman centros originarios. Y el primer centro originario fue el cercano oriente, también conocido como la media luna fértil o fértil creciente. Y dentro de ese lugar estaba Mesopotamia y estaba Egipto. Y te lo pedí, por favor, que lo anotes y lo resaltes, porque eso ha sido varias veces examen de admisión San Marcos. Entonces, ¿qué nos dice la alternativa? La alternativa D.
Alto Nilo. Hay 2 compañeros que han elegido el Alto Nilo. Error, porque Egipto es posterior por 500 años a Mesopotamia. Un compañero ha marcado Egeo. La verdad, desconozco por qué eligió esa alternativa, porque el Egeo recién lo veremos en la clase de Grecia la próxima semana. No hemos tocado el Egeo en absoluto para nada. La agricultura aparece en Asia, no en Europa. 5 compañeros marcan Mediterráneo, igual que el Egeo. Mediterráneo rodea Europa. En ningún momento hemos explicado Mediterráneo como centro originario. En el Neolítico hemos explicado centro originario, Asia, Asia Occidental, fértil creciente, cercano Oriente, media luna fértil. La clave es la alternativa A, Mesopotamia. Esa es la respuesta correcta. Entonces, ese pequeño grupo reducido de alumnos, espero que estén escuchando el sustento para que corrijan su respuesta. Voy a saltearme a la pregunta número 3. ¿Por qué, profe? Ahorita vas a entender por qué. Déjame saltarme la pregunta 3. La pregunta 3 tuvo un 95% de eficiencia. De 146 resultados, 138 marcaron adecuadamente. La pregunta decía, los templos de Mesopotamia son, un compañero marca la C, Dolmen. 3 compañeros marcan la A, Menhir. Y 4 compañeros marcan la D, Cromlech. A ver, vamos por partes. Muchachos, ¿se ha explicado en clase lo que es el Menhir, el Dolmen y el Cromlech o no? Pregunto, para empezar, ¿en clase se ha explicado lo que es el Dolmen, el Cromlech, el Menhir o no? De repente, capaz, yo estoy mintiendo, ¿no? Quiero que usted me diga si esos conceptos han sido explicados. Claro, el famoso arte megalítico. Y no solo se explicó, no solo se explicó, incluso mostramos las imágenes de lo que era un menhir, mostramos las imágenes de lo que era un dolmen, mostramos las imágenes de lo que era un cromlech. Incluso recuerdo yo, si mi memoria no me falla, que explicamos para qué servía cada uno de estos elementos. Y yo tengo una memoria de elefante, yo me acuerdo de todo. Hasta incluso una compañera me preguntó, profesor, ¿y cómo se pudo construir eso? Ya hablamos sobre el tema de la relevancia de las preguntas, ¿no? Igual se explicó, ¿no? Igual se explicó. Ah, su profe, ¿qué tal memoria la suya, profe? Así es. Entonces, ¿eso corresponde a Mesopotamia, muchachos? Muchachos, ¿eso corresponde a Mesopotamia? Eso no corresponde a Mesopotamia. Nosotros mostramos otra imagen de los templos de Mesopotamia, los famosos sigurats. Y no solamente mostramos los sigurats, sino que explicamos el funcionamiento de los sigurats. Entonces, esa es la respuesta correcta, los sigurats. ¿No? Listo. Entonces, muchachos, yo quiero dejar bien en claro algo muy importante para trabajar bien de aquí en adelante. Un alumno puede fallar, puede fallar. Un alumno se puede equivocar, se puede equivocar. Un alumno puede entender mal la pregunta, lo puede entender mal. Es parte de la preparación. O sea, sería genial que el profe explique algo y todos capten el 100% de lo que se enseña, pero es algo ideal. O sea, siempre va a haber, correcto, cosas que se nos van a escapar a la memoria, siempre va a ocurrir. Pero nosotros, como postulantes, los alumnos, tenemos que poner toda nuestra parte
para que esas cosas que se escapen sean mínimas. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando en la semana, resumiendo en la semana, prestando atención a la clase, tomando nota. Muchachos, si yo como alumno en la semana estudio, en la semana resumo, en la semana leo, si yo como alumno me siento a clase, escucho lo que el profe explica, tomo nota, resalto y voy al examen y fallo, no importa. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y ya cuando el profe explique en qué falle, yo entenderé por qué me equivoqué y corregiré. Pero si yo en la semana no leo, no resumo, si yo en clase no atiendo adecuadamente, no tomo nota, no registro, y me va mal, y el profe corrige, y yo no escucho la corrección, entonces, ¿cómo quiero mejorar? ¿Me entiendes? Entonces, yo jamás me voy a molestar porque un alumno falle una pregunta. Eso es normal, parte de la preparación. Pero siempre te voy a recomendar que hay que tratar de fallar lo menos posible. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando. No hay otra. Esa es la manera en la que uno debe prepararse. ¿Correcto? Mire, ve, no es por creerme lo máximo, porque yo no me creo lo máximo. Yo no tengo la panacea del conocimiento, ni me creo la luminaria de educación. ¿Ya? Pero tengo alumnos que me escriben, alumnos que han postulado, y me agradecen por las recomendaciones y sugerencias que yo doy en clases. Y a veces me preguntan esto y me dicen, ¿no? Profe, fue el examen y destrocé historia, facilito, hice perfecta en admisión, pero no ingresé porque me faltó en otros cursos. Entonces, muchachos, yo les digo, si tú ves que las recomendaciones te permiten aprender un curso tan difícil como historia, amplio y complejo, pues no esperes que otros profesores te digan, oye, lee, oye, resume, oye, practica, oye, esquematiza. Hazlo por tu propia voluntad, porque es tu preparación, porque es tu aprendizaje, porque eres tú quien va a postular. Ahí te dejo la sugerencia, ahí te dejo la recomendación. Ya depende de usted si lo asimila o no lo asimila. ¿Ya? La pregunta número 2, y ahora te explico por qué la dejé, ¿ya? Al final. Profe, 95 eficiencia en la 1, 95 en la 3. Hemos sacado 17, profe, casi 18. No. ¿Hemos subido de promedio? Sí, pero no hemos sacado 17. ¿Pero por qué, profe? Si hemos reventado la pregunta 1 y la pregunta 3, pero no la 2, pues. Y curiosamente la 2 era la más sencilla de todas, ¿eh? La 2 era la más sencilla. A ver, ¿qué dice la pregunta 2? La pregunta 2 dice, en el primer imperio babilónico se logró un avance cultural. Disculpa, me sorprende que 23 hayan marcado la A. Profe, ¿qué dice la A? Invención de la escritura. Cuando en clase hemos explicado que la primera forma de escritura, la llamada cuneiforme, fue hecha por los sumerios. Eso lo hemos explicado en prehistoria y en la introducción a Mesopotamia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay algo que hay que corregir. Así es, Rodrigo. Yo tengo buena memoria, yo sé lo que he hecho en clase, yo sé lo que he explicado. Por eso que no hablo por las puras. Yo sé lo que he explicado. Así es, Rodrigo. Rodrigo verifica lo que acabo de mencionar. Me sorprende que 30 compañeros hayan marcado construcción de las primeras ciudades, cuando hemos explicado que la palabra civilización implicaba ciudad. Y explicamos que la revolución urbana es en el bronce y que los sumerios son la primera civilización. Por ende, ellos crean las primeras ciudades. Y te pedí que por favor resaltes eso, examen de admisión. O sea, ahí tenemos 53 alumnos que han fallado con una información que se ha explicado en clase. O sea, esta pregunta la han respondido al azar, no con lo que se ha explicado. Solamente un compañero marcó desconozco la respuesta. Un compañero marcó conquista Egipto. Eso lo hacen los asirios con Asurbanipal. Muchachos,
¿Y qué fue lo más importante en Babilonia? Según lo que explicamos en la introducción a Mesopotamia. ¿Qué fue lo más importante en Babilonia, del primero babilónico? El código de Hammurabi. ¿Correcto? El código de Hammurabi. Esa fue la respuesta. 62% de eficiencia en esa pregunta. ¿Ya? 62% de eficiencia en esa pregunta. Entonces, me sorprende, no tanto que falle en la pregunta, porque no se puede olvidar de Hammurabi y el babilónico, sino que me elijan las claves cuando hemos analizado en clase los sumerios, que es la escritura y las ciudades, ¿no? Que hayamos dejado bien claro eso, ¿no? Eso es lo que me sorprende. Pero bueno. Resultado final. 15,1. El resultado final, ¿qué tal, Nils? 15,1. Y 15,1 es superior al 14,4. Hemos subido 0,7 décimas. Entonces, yo hice un acuerdo con ustedes. Si usted me sube la nota, yo subo lectura extra. Yo ya cumplí, ya te subí el material correspondiente a Mesopotamia. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere profundizar el tema, hay una lectura desde los sumerios hasta el neobabilónico. Ya tienes esa lectura. Hay. No sé si alguien puede tomar el screenshot donde dice material complementario. Hay una lectura ahí correspondiente a Mesopotamia. Es por ustedes, Nils, ¿no? Es por ustedes. Ahora, mientras alguien le toma un screenshot ahí al documento, muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Ahí está el material complementario, la primera lectura del nivel intermedio. Ahí está. Muchachos, antes de comenzar, les doy una información para que reflexionen. Miren, muchachos, muchas gracias a Lilia. Ahí está, ha tomado screenshot a la lectura correspondiente. Listo. Muchachos, escúchenme con atención. En el examen número 1, tuvimos 91 alumnos que sacó 18. En el examen número 2, 81. Entonces, técnicamente tendríamos que bajar de nota. Pero acá viene lo importante. En el examen 1 hubo 5 alumnos con 0 de promedio. En el examen 2, solamente un alumno. En el examen 1 hubo 19 compañeros con una sola respuesta correcta, con 6. En el examen 2, solamente hubo 5 alumnos con 6 de nota. Es decir, mientras en la prueba 1 hubo 24 alumnos que no le fue bien, en la prueba 2 solamente fueron 6 alumnos. En la semana 1, 37 compañeros marcaron 2 correctas. En la semana 2, 59. Profe, ¿usted cómo sabe toda esa información, profe? Es que yo me tomo la molestia de bajar las notas del Excel, editarlas por orden de mayor a menor y también por tiempo para ver algunas anomalías y hacer mi cuadro estadístico para ver cómo el salón o va mejorando, para ir corrigiendo, ¿no? Para ir diagnosticando e ir colocando metas, ¿no? A cada salón y también diagnosticar y saber cómo trabajar en cada salón. Si un salón responde un poco más, entonces subo un poquito más el nivel de clase, subo un poquito más el nivel de presión. Si un salón responde menos, entonces cambio la forma de trabajar, ¿no? Voy adaptándole a los resultados, pues. Porque la cosa es que todos aprendan, o la mayoría, pues, aprendan, ¿no? Esa es la intención. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, vamos a desarrollar ahora la teoría, porque solamente habíamos hecho un calentamiento, una pequeña explicación a grosso modo, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar todo Mesopotamia, entonces ya ahí la gente corrige los que fallaron, ¿ya? ¿No? Aprenden.
y hacemos una introducción a Egipto, tema que te mandé a estudiar el día de hoy, y luego hacemos nuestra prueba correspondiente, la meta es superar ese 15 el día de hoy, ¿ya? Para subir lectura de Egipto, y dos recomendaciones para la próxima clase, que entramos a clase de Grecia, ¿ya? Listo, entonces, confirma, por favor, si la PPT se muestra. Confirma, por favor, si la PPT que estoy compartiendo se muestra. Se muestra, perfecto, listo. Entonces vamos a comenzar. Tú me dices que se ve, pero no la tengo, no la tengo yo. A ver, vamos a... Voy a volverla a compartir, ¿ya? Voy a volverla a compartir, tranquilos. No pasa nada. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Acá estás. Listo. Perfecto. Vamos a comenzar. Ahora, recordemos que este tema de Mesopotamia es un tema regularmente preguntado en el examen de admisión. Lo primero que hay que conocer es el tema, ¿ya? Correspondiente a la ubicación, ¿ya? Ahí. Te presento a la región de Mesopotamia. Lo que usted está viendo aquí es la región de Mesopotamia. Si nosotros aplicamos la etimología, o sea, el significado de las palabras en base a sus raíces, decimos que potamos indica ríos, meso indica medio. Por eso Mesopotamia, etimológicamente hablando, es la región o tierra entre ríos. ¿Cuáles son esos ríos? Usted los conoce. A la derecha, el famoso río Tigris, y a la izquierda, el famoso río Éufrates. Con esto dejamos en claro un error muy común en los postulantes. Excelente, Alejandra. Gracias por tu aporte. Mesopotamia no es una civilización. Muchas personas creen que Mesopotamia es una civilización y no es así. Mesopotamia es un lugar. Mesopotamia es un área geográfica. Y en esa área geográfica estarán las distintas civilizaciones que conocemos de Mesopotamia, como los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios. Ya, profe, me quedó claro. Excelente. Sigamos. Nosotros ya conocemos los ríos Tigris y Éufrates. Muchachos, San Marcos ya no te va a preguntar ¿cuáles son los ríos de Mesopotamia? Así no te va a preguntar San Marcos, ya no, ya. De repente Villarreal, de repente Callao, pero San Marcos ya no. San Marcos ahora te va a dar la información. San Marcos te va a decir, Mesopotamia se desarrolla entre los ríos Tigris y Éufrates. Profe, no entiendo. Si San Marcos me va a dar la información, entonces, ¿para qué me pregunten? Escúcheme, estimada Vania, escúcheme. Si San Marcos me va a dar la información, entonces,
¿Qué me pregunta? Lo que te pregunta Vania es la interpretación de la información. Vania, usted me está diciendo que preguntaron qué ríos hay en Mesopotamia. Yo le consulto a usted, Vania, ¿esa fue la pregunta? ¿Cuáles son los ríos de Mesopotamia? Así preguntó San Marcos en diciembre. Pregunto. Yo no he dicho que no te van a preguntar sobre los ríos. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo yo es que esa información básica que antes era pregunta de admisión, ahora te la brindan. Y lo que te pide es la interpretación de esa información. ¿Me dejo entender, Vania? Entonces, que quede claro, por favor, lo que estoy explicando. San Marcos colocó esta imagen y preguntó, ¿qué se puede interpretar de la imagen? Que los ríos Tigris y Éufrates son importantes para el fundamento de las civilizaciones en Mesopotamia. Esa fue la respuesta. ¿Capta la jugada? Bacán, profe. Listo. Para algunos alumnos, el examen de admisión de San Marcos de ahora es más fácil, porque ya la información te la brindan, es cuestión de razonar, ¿no? Para otros es más complicado, prefieren el examen de datos. Correcto, Emily, es así. Ahí está Vania, justamente le tomó una fotografía al examen. Excelente, Vania. Vania, dime, ¿y esa imagen que está viendo usted en el examen es la que está acá en la PPT o no? Esa imagen que ve usted ahí en el examen, ¿es la imagen que está acá en la PPT o no? Por eso voy a denunciar a San Marcos por plagiar mi material de academia. Sí, sí, voy a denunciar a San Marcos por robarse mi imagen. Listo. Bueno, seguimos explicando, porque esta imagen la uso yo desde antes del examen. Bueno, seguimos explicando. Muchachos, ya sabemos que Mesopotamia está dentro del cercano oriente. Así es, Walter, viene en el área E. En el donde vienen 5 preguntas, ahí viene. Muchachos, ya sabemos que Mesopotamia se encuentra en el cercano oriente. Y ya te expliqué que el cercano oriente es un centro originario, o sea, centro de revolución neolítica, o sea, centro donde apareció la agricultura. De San Marcos preguntó, ¿dónde se inicia la domesticación de cereales? San Marcos 2005, en el cercano oriente. Pregunta, examen, admisión. San Marcos volvió a preguntar 3 años después, 2008, ¿dónde se cultiva trigo y cebada? Que fueron los primeros cereales. Y respondieron Mesopotamia, que está dentro del cercano oriente. Es la misma pregunta, la misma pregunta. Jóvenes, por favor, creo que una regla importante de la clase, les dije, es que se eviten conversar entre ustedes. Por favor. Si deseas algo, dirígete a mí y yo me dirijo a la clase. Es una regla dentro de la clase, por favor. ¿Sí? Gracias. Porque si conversan entre ustedes, el chat se desnaturaliza, las notificaciones llegan, la gente no ve las respuestas, yo no veo las consultas, por favor. ¿Ya? Listo, gracias. Vamos a continuar. Vania, un favorcito. Una compañera pide que le envíes el documento correspondiente. Sí, Tambia, no se preocupe. Vamos a explicar de nuevo. El cercano oriente, Tambia, abarcó el río Nilo, Cebada, Michael, abarcó el río Nilo, abarcó el Tigris, abarcó el Éufrates. Es decir, el cercano oriente, Tambia, abarcó, correcto, tanto Mesopotamia como Egipto. Entonces, en el cercano oriente apareció la agricultura de cereales, trigo y cebada. De San Marcos preguntó eso, ¿no?
¿Dónde aparece cultivo de cereales? En el cercano oriente. Estaba explicando que luego en otro examen, San Marcos hizo la misma pregunta, solo que en vez de colocar cereales, colocó trigo y cebada, o sea, la misma pregunta, y en vez de cercano oriente, colocó Mesopotamia, que está dentro del cercano oriente. ¿Ya? Simplemente eso nada más. Listo. Ahora continuemos. Muchachos, esto corresponde a la parte izquierda de Asia, o sea, a Asia Occidental, ¿ya? A lo que es Asia Occidental. ¿Ya? Ah, listo, Vania. Desconocía que se pueden mandar mensajes entre ustedes por interno. Si es así, genial. ¿Ya? Vania me comenta, muchachos, que el joven que desee la pregunta correspondiente, le envíen un mensaje por interno a Vania para que él lo pueda enviar. Aunque sinceramente, jóvenes, yo les recomendaría lo siguiente. Usted vaya al internet, al Google, usted que tiene tiempo, cuando disponga de tiempo, busque resolución de examen de admisión San Marcos, ponga el año y le van a salir los exámenes que están colgados en redes. Y no solamente esa pregunta, sino toda la prueba. Pero bueno, como usted se sienta más cómodo, ¿no? Como usted se sienta más cómodo, ¿ya? El examen está colgado de todas las áreas, el de septiembre, el de diciembre, de los últimos 5 años, ¿ya? Gracias, Vania, por su aporte. Vania dice que ya tiene con respuestas, dice. Ya. Ahora, seguimos. Muchachos, la parte este de Asia, o sea, Asia Oriental, ya no se conoce como Cercano Oriente. A eso se le llama Lejano Oriente. Lejano Oriente. Y ahí se desarrolla lo que es China e India. Ahora, si comparamos China e India con Mesopotamia, Egipto, estadísticamente es muchísimo menos preguntado, pues. En India, en toda la historia de San Marcos, han preguntado una sola vez. En China, hasta el 2020, habían preguntado China 2 veces. O sea, usted suma las preguntas de China e India y no llegan ni a Mesopotamia, que son 5. Sin embargo, en la actualidad, en el último examen de admisión, ¿ya? Vino China, tanto en septiembre como en diciembre. Y eso ha hecho que los postulantes se pongan pues ese grito del cielo diciendo, oye, yo no he llevado China, no he llevado India. Por eso es muy importante manejar el prospecto. Nosotros vamos a ver China e India, sí. En este módulo intermedio, no. En el siguiente nivel, que es en el avanzado, donde vamos a ir a las prácticas, yo le voy a agregar teoría de los temas poco frecuentes, como el tema de China e India. ¿Correcto? Listo. Continuamos. Ahora, bueno, va a ser la última, correcto, que voy a mencionar, de que el chat se deje de usar para conversar entre ustedes. Ya la avisé 2 veces. A la tercera simplemente tendré que o reportar al operador o sacarlos de clase. No creo estar trabajando con niños de colegio que no entiendan algo tan simple, ¿no? Listo, gracias. Voy a continuar. Ahora, seguimos. San Marcos en su momento hizo una pregunta bastante sencilla. Preguntó dónde queda actualmente el núcleo de la antigua Mesopotamia. La respuesta, todos lo sabemos, eso fue Irak. ¿No? Pregunta de examen de admisión de San Marcos de hace tiempo. Villarreal hizo una pregunta muy similar. Hizo una pregunta muy parecida. ¿Correcto? Donde preguntó qué países abarcó la antigua Mesopotamia. Entonces el postulante dijo fácil, porque yo sé que la clave debe tener Irak. En las claves, todas las alternativas tienen Irak, 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 Irak y otro país más. Eso pasa con los memoristas, cuando no analizan la información, pues. La extensión de Mesopotamia, como pueden mirar el gráfico, abarcó la región de Fenicia,
abarcó la región de Palestina, en su momento incluso conquistaron Egipto. Al revés, mi estimada Alexa, la antigua Mesopotamia estuvo en lo que actualmente es Irak. No es que Irak esté en la antigua Mesopotamia, porque Mesopotamia ya no existe ya, pues. Así es. El núcleo, mi estimada Alexa, el origen. Porque Mesopotamia abarcó varios países, Entonces, el origen de Mesopotamia es ahorita, el origen, el núcleo, lo que es Irak. Tranquila, Alexa, no hay problema. Justamente acá le voy a colocar los otros países que abarcó la antigua Mesopotamia, mi estimada Alexa. Mire. Acá está. Abarcó Siria, abarcó Kuwait, abarcó Palestina. ¿Ya? La respuesta que yo vi a real fue Irak y Kuwait. A ver, Clever, me haces una pregunta que ya expliqué. En todo caso, lo voy a remarcar de nuevo, ¿ya? Porque parece que no te ha quedado claro o capaz no escuchó por conexión, no sé. Estoy explicando que el cercano oriente abarcó el Tigris, el Éufrates y el Nilo. El cercano oriente es el lugar donde habitó las civilizaciones que se ubicaron en Mesopotamia y además también Egipto. Es por esa razón, Clever, que en Egipto, San Marcos preguntó, también se cultiva cereales. ¿Ya? Cercano Oriente abarca Asia Occidental y noreste de África. Por lo tanto, tu pregunta es afirmativa la respuesta. ¿Sí? Los países están en el chat, en el PPT, María, lo estoy explicando. Irak, Kuwait, Siria. De nada, Clever, listo. Si usted revisa la PPT, está con rojo lo que es Irak, examen de admisión, Kuwait, lo que es examen de admisión, más Siria. Y si ves el gráfico, también abarcó la zona de Fenicia e Israel, lo que antiguamente era Palestina. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, las regiones que abarca Mesopotamia son dos regiones conocidas como la Alta Mesopotamia o región de Asiria. San Marcos el año 2012 preguntó dónde queda Asiria, en Mesopotamia, ¿ya? Y la Baja Mesopotamia, donde se habitaron los sumerios, que fundaron pues las ciudades Uruk, y más adelante llegan los caldeos, que se asientan en Babilonia. Algunos libros le llaman a la Baja Mesopotamia región de Caldea. Es por eso que seguramente alguno de ustedes, de repente que usó internet por ahí, ha encontrado que el otro nombre de Mesopotamia es Caldeo Asiria. Los caldeos al sur y los asirios al norte. Entonces, ¿estamos claros, muchachos? Así es, Vania. Me lo imaginaba. Se refiere a Mesopotamia. Caldeo Asiria es Mesopotamia. Listo. Entonces, muchachos, vamos a continuar. Con esto hemos destrozado el punto 1, que es la ubicación geográfica. Ahora, aprovechemos, ya que me han hecho varias preguntas, entonces para ganar tiempo, vamos a hacer una pequeña analogía con Egipto. Muchachos, pregunta, según lo que hemos explicado, ¿Egipto se encuentra en el cercano oriente? ¿Verdura o falso? Según lo que hemos explicado, Egipto se encuentra en el cercano oriente. ¿Verdura o falso? Claro, verdura. Ya no puedes fallar, pues. Verdura, pues. Claro, facilísimo. Facilísimo. Listo. Muchachos, en Egipto hay dos ríos o un río. Disculpa la ofensa. Sorry con excuse me. En Egipto hay dos ríos o un río. Disculpa. Profe, se pasa con esa pregunta, profe. Profe, me ofendes con esa pregunta, profe. ¿Dónde está mi libro de reclamaciones? Voy a acusarlo por ofenderme con esa pregunta, profe.
Un río, el río Nilo. Ya, como esa pregunta está muy fácil, entonces vamos a subir un poquito el ki. Vamos a subir un poquito el ki. El río Nilo tiene un fertilizante famoso. ¿Cómo se llama ese fertilizante que presenta el río Nilo? Excelente, el famoso limo. Muy bien, el famoso limo. Excelente. Ahora, como estás que la destrozas, como estás que te burlas de mis preguntas, como te parece muy simple, entonces voy a subir un poquito más el poder. Voy a subir un poquito más el poder. El río Nilo en Egipto era caudaloso, ¿verdura o falso? El río Nilo en Egipto era caudaloso, ¿verdura o falso? Verdadero, Clint. Verdadero, Michael. Verdadero, Castro. Mira, hay gente que está fallando, ¿eh? Hay gente que está fallando. El río Nilo es el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas. ¿Cómo vas a decir que era falso? Era caudaloso. Ahora, pregunta. Entonces, si el río Nilo era caudaloso, yo te pregunto, entonces, ¿era navegable? Yo te pregunto, si el río Nilo era caudaloso, entonces, ¿era navegable? Clarinetes, claro que sí. Claro que el río Nilo es navegable. Los ríos con gran caudal permiten transportar embarcaciones. Verdaderos, señores. Mira cómo van fallando, ¿ah? Se estaban burlando de mis primeras preguntas porque le parecían muy simples y mira cómo van cayendo en las siguientes preguntas. Así es, Clint. El Amazonas es un río navegable y caudaloso. Así es, correcto. Entonces, muchachos, si el río Nilo era navegable, entonces podemos deducir que se usaba para el transporte. Y si transportas, puedes transportar productos. Y si transportas productos, entonces el río Nilo impulsaba el comercio. ¿Estamos ahí todos? El río Nilo impulsaba el comercio. Ya, ahora escúchame. Escúchame. Cuando San Marcos quiere ponerse sabrosón, así es, Caleb. Cuando San Marcos quiere ponerse fastidioso, cuando San Marcos quiere tumbarse postulantes, lo hace. Te voy a mostrar un ejemplo, una pregunta de examen de admisión San Marcos que dio derrame cerebral a muchos postulantes en su momento. Ahora con la explicación que he hecho, sale facilito. La pregunta decía así, señale usted cuál de las siguientes alternativas expresa la importancia económica fundamental del río Nilo. Esa pregunta fue una pregunta muy similar a una pregunta que hizo Villarreal. Muchachos, ¿qué actividad económica es favorecida por el río Nilo? ¿Qué? ¿Claves? Ya, mejor sigo ya. Muchachos, la agricultura. Claro, porque gracias al limo se puede fertilizar las tierras, la agricultura. Claro, pero también sirve para el comercio. Excelente. Ahora, el problema es que San Marcos te pedía fundamental. Entonces, cuando el examen de admisión te pide fundamental, te está diciendo jerarquiza. Muchachos,
¿qué actividad es la más importante en Egipto? La agricultura. Claro. La actividad más importante, Aliyah, es la agricultura. Recuerda que Egipto es un centro originario. Por lo tanto, su base económica es agraria. La base económica de Egipto es la agricultura. Es su principal actividad económica, no el comercio. ¿Se entiende, jóvenes? Así es, Alexa. Trigo y cebada. ¿Se entendió, muchachos? Ahora, a veces San Marcos te esconde la respuesta. A veces San Marcos, por fastidiar, te esconde la respuesta. Entonces, en las claves no había agricultura. Y el chibolo apurado, al no encontrar agricultura, vio comercio y marcó clave. Y había otra que decía, fertiliza las tierras. Muchachos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Transporte de productos o fertilidad de tierras? ¿Cuál sería la respuesta? La fertilidad de las tierras. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el nivel de San Marcos. Para que usted se dé cuenta, ese es el nivel de San Marcos. Así es, Alexa, correcto. Listo. Bueno, entonces hemos aprovechado, así es, Caleb, hemos aprovechado el análisis, claro, el comercio es complementario. Hemos aprovechado esta explicación de Mesopotamia para, en forma paralela, hablar un poquito de Egipto, ¿no? Aprovechando el gráfico. Listo. Vamos a continuar, porque hay más cosas que hacer todavía. Muchachos, nosotros ya sabemos que luego de analizar la ubicación geográfica, pasamos a analizar lo que se llama el desarrollo histórico. ¿Qué es el desarrollo histórico? Son las etapas de la historia de una sociedad. En el caso de Mesopotamia, la semana pasada ya lo habíamos conversado. Entonces, son las siguientes. La etapa sumeria, la etapa de los acadios, la etapa de los babilónicos, la etapa de los asirios y la etapa de los neobabilónicos. Entonces, un alumno se podría preguntar y decir, ¿no? Profe, ¿y por qué se llaman así las etapas? Es muy simple. Es por la hegemonía de los pueblos. La primera gran civilización fue la Sumeria. Los sumerios fueron conquistados por los acadios. Por eso luego viene el periodo acadio. Alumno inocente. Profesor, profesor, profesor. No diga más. Ahorre su garganta. Yo ya entendí toda la clase, profesor. Si los acadios vencen a los sumerios y se forma el periodo acadio, entonces los babilónicos conquistan a los acadios, profesor. Los asirios conquistan a los babilónicos, profesor. Ya está. Ya me sé la clase, profe. No es así, jóvenes. No es así. En Mesopotamia era una zona muy rica en cereales y sufrió constantes invasiones. Entonces, ya luego en las siguientes PPTs te voy a avisar que los acadios fueron invadidos por los gutitas. Los babilónicos fueron invadidos por los hititas y los asirios fueron invadidos por los medos. Ya, eso te lo explico ahora durante el desarrollo de la clase. Ya, la semana pasada te hice una pincelada, solamente te hablé nada más del rey, su obra, para el examen de admisión nada más, ¿no? Ahora hay que desarrollar todo eso, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con los sumerios.
Pero, si usted me ha prestado atención a la clase pasada más la clase de hoy, prácticamente la clase sumeria está hecha. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, les he dicho que los sumerios, ¿qué son? La primera civilización. Y si usted recuerda la clase pasada, yo le expliqué a usted los 3 elementos de una civilización: ciudad, comercio y escritura. Por lo tanto, ¿quiénes inventan la primera forma de escritura? Los sumerios. Lo explicamos la semana pasada. No los babilónicos, como hemos marcado en tu examen. ¿Quiénes inventan las primeras ciudades? Los sumerios, porque son la primera civilización, no Babilonia, como marcaste en el examen. ¡Allá, profesor! Muy bien. Ahora, muchachos, acostúmbrense. ¿A qué, profe? Lo que postulan a San Marcos tiene ciertos elementos que siempre va a preguntar. O sea, ya uno conoce cómo pregunta San Marcos y te va a preguntar siempre por la economía, por la sociedad, por la política, por la cultura. Siempre te va a preguntar eso. Y los alumnos, en su mayoría los postulantes, no saben diferenciar uno de otro y ahí caen las preguntas. Ahí caen las preguntas. Profe, ¿y cómo diferencio yo lo que es económico, lo que es social, lo que es político, lo que es cultural? Fácil, fácil. Por ejemplo, si hablamos de forma de vida, forma de organización social, eso lo hemos explicado en la clase 1, te estoy haciendo recordar. Si hablamos de actividades para satisfacer necesidades, economía. Si hablamos de gobierno, hablamos de poder, política. Hablamos de religión, ideologías, cultura. Eso lo hemos explicado ya desde el primer día de clase, te estoy haciendo recordar. Entonces, ¿cómo es la economía de los sumerios? Como por ahí alguien lo mencionó, ahí está Ariana Nicole, agraria. ¿Eso nos sorprende? No debería, porque nos hemos matado explicando toda la clase que los sumerios están en Mesopotamia y Mesopotamia tiene el Cercano Oriente y el Cercano Oriente es un centro de revolución neolítica, por lo tanto su economía es agraria. Y ya hemos explicado que los primeros cultivos eran cereales y los primeros cereales eran el trigo y la cebada. Y está resaltado con rojo porque fue examen de admisión. Tú dirás, hasta ahí, ¿todo good? Hasta ahí, ¿todo bien? Entonces, lo que tienes que hacer ahora es hacer algo bien simple. Tienes que hacer la de Gareca. ¿La de Gareca, profe? ¿Cómo es eso? Pensá, pensá. Claro, si hay agricultura, no se consume todo lo que se produce. Usted recuerde que hay excedente de producción. Y ese excedente de producción que origina la propiedad privada. Y la propiedad privada que origina la diferencia de clases sociales. Eso lo hemos explicado también. Los 3 elementos de una civilización: comercio, ciudad y escritura, siguiendo los parámetros de la arqueología tradicional. Eso para el caso asiático europeo. En América, en HP, tu profe te explica otros factores. En función a nuestra clase, esos 3 elementos: comercio, ciudad y escritura. ¿Estamos? Ahora, volviendo con el resto. Muchachos, ya habíamos explicado cómo surge la diferencia de clases en el Neolítico. Sumeria se desarrolla en la época de bronce, de metales. Entonces, es obvio, de nada también, es obvio que entonces que no hay igualdad en Sumeria. Entonces, muchachos, si no hay igualdad, ¿es o no es una sociedad clasista? Es una sociedad clasista. Ahí está, mira, sociedad clasista. Entonces, te comento que la imagen
que usted está viendo en la parte superior derecha se llama el estandarte de Ur. Te comento que esa imagen fue tomada por el examen de admisión San Marcos. ¿Qué, profe? ¿Otra imagen le robó San Marcos? No, no, no. Ahora yo cogí esa pregunta y lo coloqué en la PPT. Fue tomado antes que yo haga la separata. Sí. San Marcos colocó esta imagen y preguntó así: análisis iconográfico. ¿Qué cosa es un análisis iconográfico? Una interpretación de la imagen. Entonces, gracias a la virtualidad, esta imagen ya está interpretada. Tenemos a un jefe, tenemos a un noble, tenemos a un guerrero. Muchachos, date cuenta, el jefe arriba, el noble debajo y el guerrero más abajo. Muchachos, te pregunto, ¿eso no es desigualdad social? Te pregunto, ¿eso no es desigualdad social? ¿Te das cuenta? No necesitabas el gráfico para saber que en Sumeria había desigualdad. Eso ya lo sabemos por teoría. ¿Te das cuenta? Entonces, muchachos, el examen puede venir con gráfico, sin gráfico, con texto, sin texto. Lo importante aquí es la teoría. Si uno maneja bien la teoría, tiene que responder la pregunta. Si no manejas la teoría, se dificulta responder. ¿Te das cuenta? Ahora, pero como San Marcos es un poquitín fastidioso, como San Marcos a veces le gusta fastidiar, en las claves no colocó clasista. En las claves colocó estratificada. ¿Qué se puede afirmar de la sociedad sumeria? Que es estratificada, o sea, está separada en estratos, pues la clase alta, el jefe religioso, la clase noble más abajo y la clase guerrera más abajo. Estratificada. ¿Se acabó? Simple. ¿Estamos, gente? Profe, ¿cómo sabemos si alguien es clase dominante o alguien es clase dominada? ¿Quién es clase dominante? ¿Quién es clase dominada? Eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Si eres fuerza laboral, clase dominada. Si eres dueño del poder, clase dominante. Entonces los campesinos son la fuerza laboral. Trabajan la tierra. Ah, clase dominada. ¿Quiénes son los pateshí? Los pateshí son los sacerdotes. Las primeras civilizaciones usan la religión como instrumento de poder. Por eso nacen los estados teocráticos. En su clase de HP es muy probable que le hayan explicado eso en Chavín. Los astrónomos que conocían la predicción de los cambios climáticos se convierten en los primeros sacerdotes. Usan su conocimiento para manipular a la gente. Son la clase dominante. Profe, lo último no entendí. ¿Me puede explicar, por favor? Claro. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien fácil. Muchachos, estamos a 30 grados de calor. Es probable que en toda la semana siga haciendo calor. Pregunta, ¿esa información te sorprende hoy 2022? No sorprende, no sorprende. Es lo más lógico del mundo, porque estamos en verano y en verano hace calor.
Ya, ahora te pregunto, ¿y hace 5.000 años antes de Cristo, todo el mundo conocía esa información? Hace 5.000 años antes de Cristo, ¿todo el mundo conocía esa información? Ah, te das cuenta, te das cuenta. Entonces, las personas que observaban el ciclo de la naturaleza y empezaban a conocer cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace sequía, cuando hace inundación, entonces se convierten en los primeros sacerdotes y van a decir que ese conocimiento lo tienen porque lo enviaron los dioses. Así el sacerdote se convierte en el intermediario entre la población y Dios. Así se convierten en clase dominante y los campesinos en fuerza laboral, clase dominada. ¿Está bien, gente? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué son los pateshi? Los pateshi son los sacerdotes en Mesopotamia durante la etapa sumeria. Ahora ya entiendes por qué eran necesarios los templos. Ahora ya entiendes por qué era importante los sigurats. Así es, Ali, es correcto. Ahora, en la etapa sumeria, ¿había unidad política? En la etapa sumeria, ¿había centralización del poder? ¿Había un solo jefe de Estado? A ver, la respuesta es no, correcto. Clint me hace una pregunta. Mi estimado Clint, lo del verano, para que se entienda cómo en la actualidad, con todo el conocimiento que hay, ¿ya? Uno ya sabe cuándo es temporada de frío o de calor. Ese conocimiento es para la mayoría, ¿ya? En la época de Mesopotamia, ¿ya? Algunas personas disponían de ese conocimiento para aprovechar la fuerza laboral, ya que ellos sabían cuándo iba a llover y los ríos se iban a inundar y eso maduraba la sequía. Ya se amenazaban a las personas para que le den tributación. En ese sentido hemos hecho el ejemplo, ¿no? Del verano. No es necesario, mi estimado Clint, que usted sepa la temperatura que hacía en Mesopotamia en aquella época, mi estimado. Era un ejemplo para entender cómo el conocimiento se convierte en un medio de control. ¿Ya? Listo. Ahora, muchachos, entonces, las ciudades-estado eran teocráticas. De nada, Clint. ¿Qué cosa es Teo? Teo es Dios. ¿Qué es Kratos? Kratos es poder. Entonces, estas ciudades teocráticas, ¿ya? Usaban a la religión como instrumento de control, como lo hemos analizado. Así es. Y estas ciudades eran independientes, eran autónomas. Tienes a Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Uma, Uta, Larsa, Eridu, Kish, Mari. Profe, para. Está que le sale fuego a mi lapicero. Estoy escribiendo y se me acaba la tinta. Me he quedado sin papel, profe. Tranquilo. Tú solamente recuerda a dos ciudades, Ur y Uruk, más Nike. Se acabó. Las demás son solamente para que entiendas que hay varias ciudades autónomas, varias ciudades independientes. ¿Ya? Los sumerios hacen grandes aportes a la humanidad. Por ejemplo, inventan la rueda, inventan obras hidráulicas. Listo, Bedalid. Inventan la astronomía, inventan el calendario. Pero muchachos, no es necesario que ustedes memoricen los inventos sumerios. Lo que usted tiene que hacer es razonar. Por ejemplo,
Muchachos, la rueda va a permitir cargar gran volumen de producción. Por lo tanto, favorece el transporte de productos. Por lo tanto, se deduce, impulsa el comercio. Ah. Los ríos Tigris y Éufrates se desbordan con facilidad. Hay que controlar el caudal de los ríos. Por eso las obras hidráulicas. Yo necesito saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo será invierno, cuándo será verano. Por eso la astronomía. Muchachos, y todo esto se hace con las matemáticas. Los sumerios inventan las matemáticas. Un ejemplo de avance científico es el calendario. Ellos usaban la luna para establecer sus días de la semana, a diferencia de Egipto, que usaba el calendario solar. Y ya sabemos que inventan la primera forma de escritura, la cuneiforme. ¿Para qué se inventa la escritura? Para registrar las transacciones de intercambio, para saber cuándo se entrega y cuándo se obtiene. Por lo tanto, la escritura se hace con fines administrativos. Con fines administrativos. Muchachos, hemos hecho bastante ampliado y detallado el etapa sumeria, que es lo que más viene, pero tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar a los demás periodos, acadio, babilónico. El tiempo seguramente nos dará hasta el babilónico, ya la próxima semana continuamos, ¿ya? Pero antes tenemos que hacer tu introducción de Egipto, ¿ya? Ahora, Jeremy dice, son los culpables. Los culpables son los árabes, Jeremy, que ellos inventaron el álgebra. El álgebra lo inventan los árabes. Sí, ya llegamos a Edad Media más adelante. Listo. Muchachos, una consulta. Hay una salsita que dice así. Todo tiene su final. Complétala, por favor, complétala. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tú la sabes, tú la sabes. Nada dura para siempre. Entonces, los sumerios van a llegar a su fin. Pero usted ya sabe cómo los sumerios llegan a su fin, porque hay un pueblo que invade Mesopotamia. Muchachos, ¿cómo se llamó el pueblo que invadió Mesopotamia? Los acadios. Hay un tío llamado Sargón de Akkad que venció a los sumerios. Muchachos, y los acadios van a tener un centro político. Los acadios van a tener una capital. A esa capital se le llamó Agade o se le llamó Akkad. Entonces yo quiero que tú razones. Muchachos, ¿hubo capital en Sumeria? Muchachos, ¿te he mencionado capital en la etapa sumeria? No. ¿Y por qué no? Profe, se olvidó. No, no es que me olvidé, es que no existe. ¿No ves que cada ciudad es independiente? Ah, ¿verdad, profe? Por lo tanto, deduce, razona, así es Jake. Si en los acadios hay capital, significa que ya no hay autonomía. Significa que el régimen de las ciudades-estado autónomas ya fue. Por eso Sargón unificó a las ciudades. Sargón de Akkad es el primer unificador de la historia. Cuando el estado acadio somete a los sumerios, nace el concepto de imperio. Un imperio es una entidad que somete a otras entidades. Un estado que somete a otros. Entonces, yo me he demorado en Sumeria porque es lo más pregunté en admisión. Pero Acadios, violento, porque solamente ha venido eso nada más. Y si no te quedó claro, no te preocupes. Mira por aquí. Sí, Alexa, no se preocupe. Lo que he explicado lo voy a retomar, mi estimada Alexa, no se preocupe. Le explicaba que los sumerios llegan a su fin
por la invasión de los acadios. Ahí está en la PPT, mi estimada Alexa. Le explicaba que los acadios tienen como capital la ciudad de Akkad. Ahí está en la PPT. Le explicaba que un gobernante acadio es Sargón y que la importancia de Sargón radica en que él vence a los sumerios. Al vencer a los sumerios, se considera él el primer unificador de la historia o el fundador del primer imperio, porque el concepto de imperio es un estado que somete a otro. Por ejemplo, cuando usted va a hacer Wari, le van a explicar que Wari es la anexión de Huarpa-Nazca Tiahuanaco, primer imperio andino, según al menos Lumbreras, ¿no? Así es. ¿Está bien, Alexa? Me pidió que le repite lo que explicaba, lo he repetido y lo he expresado en la PPT. ¿Sí? Simplemente eso fue lo que expliqué. Listo. Ok, perfecto. De nada, mi estimada Alexa. Recuerden, muchachos, que todo lo que nosotros conversamos, todo lo que discutimos, todo lo que se pone en el chat, luego yo en las PPTs voy mostrando la información. Voy mostrando la información. ¿Sí? Algunos... Sí, Alexa, dígame. ¿Cuál es su consulta? Para poder continuar, dígame cuál es su consulta. A ver, tiene una pregunta, me hice, le respondo. ¿Por qué los tiempos anteriores, los años iban de mayor a menor? Y ahora vamos de menor ya. Mi estimada Alexa, hay una técnica que se llama la periodificación, que es la división del tiempo histórico. Entonces, hay una referencia que usamos que es el nacimiento de Jesús. Por eso existe antes de Cristo y después de Cristo. Su pregunta se responde con matemática básica. Cuando usted lleva números negativos y positivos, tienes al cero y entonces los números que se acercan a cero, mientras más cerca el cero es, el número es mayor. Por eso yo tengo 4000 antes de Cristo y yo tengo 2000 antes de Cristo, como 2000 está más cerca al cero, 2000 es mayor, por ende es más reciente. Ahora los números positivos aumentan, ¿no? 4 es mayor que 2, positivo. Entonces el año 200, tienes año 400, 400 es mayor que 200. Simplemente eso, nada más, mi estimada. ¿Ya? Eso se llama periodización del tiempo histórico y el calendario, usando como referencia antes de Cristo, después de Cristo, y le aplicas una regla algebraica. Más cerca a cero, número mayor en negativo. El número positivo, el número más grande, alejado del cero, es mayor. Simplemente eso. Bueno, listo. Continuamos. Muchachos, los acadios llegan a su apogeo con el rey Naram-Sin, que es el nieto de Sargón, que es el nieto de Sargón. Él alcanza la máxima expansión territorial de los acadios. Pero tú ya sabes que todo tiene su final y nada dura para siempre. Los gutitas invaden a los acadios. Ahora acá tienes que razonar. Cuando los gutis invaden a los acadios, eso permite que los sumerios queden libres. ¿Qué? Claro, porque los sumerios habían sido conquistados por los acadios. Los acadios controlan a los sumerios. Ahora que vino un tercer pueblo y se bronquea con los acadios, así es, Alexa, ¿ya? Entonces los sumerios ahora quedan libres. Ah, los sumerios van a expulsar a los gutis y otra vez se vuelve el régimen de las ciudades independientes, las ciudades autónomas. Este periodo nunca ha sido pregunta, examen, admisión, pero es parte de la historia de Mesopotamia, por eso lo menciono. ¿Cómo se llama esto? Se llama el Renacimiento Sumerio. Algunos le llaman el Neo-Sumerio. Neo es nuevo, nuevo Sumerio. Otros libros, para reducir toda la teoría, juntan Sumerio, Acadio, Neo-Sumerio, y a las tres etapas, ¿cómo le llaman? Sumero-Acadio. De repente usted en algunos libros habrá encontrado Sumerio, Acadio,
neosumerio, dentro un solo periodo, sumero-acadio. Son maneras de dividir el tiempo nada más. Son maneras de dividir el tiempo. Entonces, en este periodo destaca la ciudad de Ur, porque se vuelve el régimen de las ciudades-estado. Acá aparece un rey llamado Urnamú, que recopiló leyes, hizo un código, el código de Urnamú. Profe, aguanta, ya me confundía. El código más famoso en la historia no era el código de Hammurabi, ¿sí? Y ese no era el más antiguo del mundo. Antes se creía que era el más antiguo del mundo. En la actualidad se han encontrado códigos anteriores al Hammurabi. Sin embargo, el que te van a preguntar en tu examen de admisión es el de Hammurabi. ¿Por qué? Porque el código de Urnamú solamente es para la ciudad de Ur, es un código local. En cambio, el código de Hammurabi es para toda la Mesopotamia. El código de Urnamú era un código para cuestiones de transacciones de tierras. En cambio, el de Hammurabi abarca derecho penal, derecho civil, derecho comercial, derecho a la mujer. Es un código más amplio y más completo. Ah, bacán, profe. Chévere, profe. Pero muchachos, tú ya sabes, todo tiene su final y nada dura para siempre. ¿Qué va a haber? Para variar de costa, otra invasión más. Invaden los amoritas, invaden los elamitas. Los amoritas cogen Babilonia y la convierten en centro político, la convierten en capital. Ahora entiendes por qué el siguiente periodo se llama periodo babilónico. ¡Oh my God! Profe, ahora todo tiene sentido, profesor. Bueno, para todas las personas que están colapsando, no se preocupen, mira por acá. Ahí está. Destaca el rey Urnamú en la etapa del Neo-Sumerio. Este periodo termina con la invasión de los elamitas y los amoritas. Por eso al periodo babilónico, la presa San Marcos le llama periodo amorreo. ¿Está bien, jóvenes? Nótese que cada vez que acaba un periodo en Mesopotamia, una invasión. ¿Por qué? Porque Mesopotamia es la zona más rica del mundo en ese momento, por la producción de cereales, por la fertilidad de sus tierras. Bacán, profe. Chévere. Muchachos, vamos a hacer un análisis del código de Hammurabi. Suspendemos la clase ahí, hacemos una introducción a Egipto, hacemos tu evaluación, sugerencia la próxima semana y la próxima semana continuamos. Pero necesito que prestes atención y veas los diferentes poderes, los diferentes niveles de pregunta que te puede hacer San Marcos. Miren, muchachos, nivel básico. ¿A qué periodo corresponde el código de Hammurabi? Periodo babilónico. Nivel básico. Nivel intermedio. En Mesopotamia destaca durante el primer babilónico el código de Hammurabi, que consiste en el código de Hammurabi es una recopilación de leyes en Mesopotamia. Nivel 2, nivel intermedio. Ahora, nivel avanzado. ¿Cómo sería una pregunta de examen de admisión de San Marcos nivel avanzado? El código de Hammurabi fue una recopilación de leyes hecha durante el primer periodo babilónico en la antigua Mesopotamia. Hammurabi recibe las leyes del dios Shamash, dios de la justicia. Señale usted el objetivo primordial de dicho código. ¿Te das cuenta? Es otro nivel de pregunta. Pero si el chico no sabe quién es Hammurabi, si el chico no sabe qué es babilónico,
¿cómo podría responder ese tercer nivel de pregunta? ¿Te das cuenta? Por eso, en Pitágoras, la preparación es modular, secuencial, básico, intermedio, avanzado. Pero yo, como te quiero bastante, como me caes bien, yo estoy dando nivel intermedio, pero de poquito te estoy dando algunas luces de cómo es una pregunta a nivel avanzado, para que sepas lo importante que es estudiar. Porque si usted se cruce de brazos y luego pasa al avanzado, cuando querramos practicar, no vamos a estar a la altura de las preguntas, pues. Claro, listo. Entonces, muchachos, ¿dónde queda Babilonia? En la Baja Mesopotamia. Babilonia queda en la Baja Mesopotamia. La parte sur de Mesopotamia, eso ya lo sabíamos. El primer rey de Babilonia fue Sumu-Abum. Un dato nada más, note lo que es un dato nada más. Él inicia el periodo. El rey más importante es Hammurabi. Él funda el imperio babilónico. El primer babilónico, antiguo babilónico o paleobabilónico. Él impone el culto a un dios llamado Marduk. Y él recopila las leyes haciendo un código de nivel estatal, ya no local como Ornamú. Eso fue el famoso código de Hammurabi. En este código se va a institucionalizar la famosa ley del talión. Ojo, muchos alumnos cometen el error de creer, de pensar que la ley del talión es el código. No, señores, la ley del talión forma parte del código. Muchos creen que este código es para mantener la igualdad de clases. Todo lo contrario, el código es para garantizar la diferencia de clases. Este código defiende el sistema esclavista y garantiza el poder de Hammurabi frente a los sacerdotes del dios Shamash. Profe, profe, no he entendido nada, profe. Profe, volado, no me dé nivel avanzado. Deme nivel intermedio nomás, profesor. Por favorcito. Muchachos, tranquilo, tranquilo. Todo se entiende con explicación. Yo te voy a dar un ejemplo y usted va a entender sin problemas. Tranquilo, Jeremy, el examen lo puede dar terminando la clase, lo puede dar toda la semana. No hay ningún problema con el examen. Escúcheme con atención, lo importante es que entienda esto. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo, voy a explicarle. Bien simple, nada más, un ejemplo bien simple. Muchachos, pregunta. Si un esclavo golpea a su amo, ¿se le amputa el brazo o paga multa, según el código de Hammurabi? Si un esclavo le levanta la mano a su amo, ¿se le amputa el brazo o paga multa, según el código? Se le amputa el brazo. Se le amputa el brazo. Así es. Te pregunto, ¿y si el amo golpea al esclavo? Te pregunto, si es al revés, si el amo golpea al esclavo, ¿también se le amputa o paga multa? Si es al revés, si el amo golpea a su esclavo, si el amo golpea al esclavo, entonces ahí no hay amputación, ahí pago de multa. Te pregunto, entonces, ¿estamos viendo igualdad o desigualdad? Te pregunto, ¿estamos viendo igualdad o desigualdad? Ah, estamos viendo desigualdad, pues. Claro, listo. Una más, para que quede claro. Si tú eres un esclavo y acusas a tu amo de que no es tu dueño, pero no lo pruebas, entonces lo pagas con la vida. Si tú eres un esclavo y dices que tu amo no es tu dueño, pero no lo pruebas, lo pagas con la vida. Te pregunto,
Entonces, en tiempos de Mesopotamia, en tiempos de Hammurabi, escúchame con atención, entonces, ¿te convenía aceptar o rechazar tu condición de esclavo? Te pregunto, según lo explicado, ¿te convenía aceptar o rechazar tu condición de esclavo? Aceptar, pues. Y en el mundo antiguo, ¿qué se vivía? El esclavismo. El esclavismo es un sistema que se basa en la explotación de la mano de obra esclava. Martín, estamos hablando en la época, mi estimado. Tiene que analizar en la época, en el sistema esclavista de la época, no en la actualidad. Tú puedes decir muchas cosas en la actualidad. Otra cosa es vivir la época, mi estimado. Se llama analizar el contexto histórico. Ahora, escucha, tienes que meterte en la mente del esclavo de la época. Ahora escúchame, muchachos. Entonces, de esa manera se aseguraba la explotación de la mano de obra esclava. De esa manera se defendía el sistema esclavista. De esa manera se mantenía la diferencia de clases. La ley del talión, mi estimada Tania, es una ley oral en la cual te acabo de dar ejemplos y esas leyes fueron escritas en tiempos de Hammurabi. ¿Ya? Listo. Bueno, muchachos, ya usted sabe que cuando muere Hammurabi, invaden los indoeuropeos, los hititas, casitas, mitanos, ¿no? Los hititas introducen el hierro, los casitas el caballo y los mitanis la alta Mesopotamia. O sea, los mitanis se mechan con los asirios. Luego Asiria se libera y es por eso que viene luego el imperio asirio. ¿Ya? Vamos un ratito a suspender la clase ahí de Mesopotamia y pregunta, muchachos, en Egipto, ¿cuál es la construcción más famosa? Marduk es el dios de Babilonia, Vania. Por eso dice culto a Marduk, es el dios de Babilonia, el más importante en Babilonia. Muchachos, ¿cuál es la construcción más importante de Egipto? Muchachos, pregunta, ¿cuál es la construcción más importante de Egipto? Las pirámides. ¿Y las pirámides se construyen en qué periodo de Egipto? ¿En el Imperio Antiguo, en el Imperio Medio o el Imperio Nuevo? ¿En qué periodo se construyen las pirámides de Egipto? ¿En el periodo menfita, en el periodo tebano o en el periodo neotebano? Se construyen durante el periodo menfita y a eso se le llama Imperio Antiguo. Excelente. A diferencia de Mesopotamia, en Egipto no han hecho preguntas del desarrollo histórico más que 2 veces. Con eso ya respondiste el 50% de las preguntas de Egipto de su historia. No preguntan casi el desarrollo histórico de Egipto. Lo que preguntan es su religión. Muchachos, ¿cómo se llama el dios? Te mandé a estudiar religión egipcia para hoy. ¿Cómo se llama el dios que momifica a los muertos? ¿Cómo se llama el dios de la momificación en Egipto? El dios Anubis. Pero ten cuidado, Anubis tiene otro papel. Anubis guía a los muertos al juicio. Anubis es el guía de los muertos, pero él no enjuicia a los muertos. ¿Cómo se llama el dios que enjuicia a los muertos? Hay un dios que enjuicia a los muertos. Ese no es Anubis. ¿Quién es? No, Isis no es Isis. Isis es la esposa del juez de los muertos. Ese es Osiris. Quien enjuicia a los muertos es Osiris. ¿Ya? Quien enjuicia a los muertos es Osiris. Muchachos, una consulta. ¿Me puedes regalar un par de minutos para mostrarte la PPT que hemos elaborado de Egipto? ¿Me puedes dar un par de minutos para mostrarte la PPT que hemos elaborado de Egipto? Por favor. En el mundo antiguo había esclavitud por deudas. Si pagabas tu deuda, dejabas de ser esclavo.
Esa es una manera en el mundo antiguo de dejar de ser esclavo. Un ejemplo eran los libertos romanos, pero Roma lo veremos dentro de un par de clases todavía. Así es. ¿Ya? Con eso respondo a tu consulta, mi estimada. Listo. Vamos a compartir este material. A ver, mira por acá, por favor. Avísame si se visualiza. Confirma, por favor, si se visualiza el material que estoy compartiendo ahora. Listo, mira por acá. Muchachos, ya hicimos esas preguntas. Acá está la ubicación de Egipto. Muchachos, todo lo que hemos explicado, porque lo hemos explicado hoy día, acá está la ubicación de Egipto. Mira, cercano Oriente, Egipto, Limo, el río fertiliza las tierras, lo que hemos explicado, ahí está, ¿ya? También te estoy colocando el desarrollo histórico de Egipto. Acá está una línea de tiempo. Recuerda que en el Imperio Antiguo se construyen las pirámides del periodo menfita o Imperio Antiguo. La próxima semana te explico el periodo tebano o Imperio Medio y el periodo nuevo o neotebano. Si has hecho tu resumen de Egipto como te lo pedí para el día de hoy, tienes que haber encontrado esa información. Las crisis en Egipto se llaman intermedios. Esta se produjo por la rebelión de los nomarcas y esta por la invasión de los hicsos. Todo eso está explicado aquí, mira, ahí está. El periodo predinástico, tinita, menfita, acá se construyen pirámides, tebano, neotebano y tardío o dominación extranjera. Y cada periodo está explicado. Cada etapa, el predinástico, ahí están los reinos de Egipto, el tinita, la unificación de Menes, ¿ya? Ahí están las mastabas, las primeras tumbas egipcias, la evolución de la arquitectura funeraria egipcia, las pirámides del Imperio Antiguo o periodo menfita, la única pregunta es San Marcos, ¿ya? Ahí está Keops, Kefren, Miserinos, la rebelión de los nomarcas, el primer intermedio, el periodo tebano, la invasión de los hicsos, el segundo intermedio, y todos los faraones del neotebano. Faraones en admisión no ha venido, pero es parte de la clase, hay que desarrollarlo, no hay problema. Lo que ha venido en San Marcos es las manifestaciones culturales. Ahí está Amenofis IV, Tutankamón, los templos de Ramsés y los aportes culturales de Egipto. Su calendario solar, la geometría, examen de admisión San Marcos, ahí está Anubis, el guía de los muertos, dios de la momificación, y ahí está el juicio que hace Osiris, el famoso juicio de los muertos. ¿Ya? Listo. Bueno, muchachos, este material ya está subido en su archivo de Teams, así que por favor, sáquele provecho, sáquele provecho. La próxima semana, así es Linda, Heródoto es griego. La próxima semana toca Grecia. Los alumnos que ya tienen preparación y que ya tienen su resumen de Grecia, hagan un esquema de Grecia. Los alumnos que son nuevos, háganse su resumen de Grecia. Pero Grecia es muy amplia. Vamos a ver Grecia en 2 clases. Así que la próxima semana solamente es Grecia 1. Sí, Alexa, puede dar el examen, no hay problema. El examen está abierto. El examen está abierto. El examen corresponde a Egipto. Lo que hemos explicado en clase, tiene que responder. Si me ha prestado atención, tiene que responder sin problemas. ¿Ya? La próxima clase me estudias Grecia. Lo que es Esparta, Atenas y lo que es las guerras médicas. Es el tema de la próxima semana. Toda la semana está activo, Emily. Toda la semana está activo. Así es, Christopher. Listo. Ya próxima semana, resumen de Grecia, céntrate en Esparta, Atenas y guerras médicas. ¿Ya? Es tu resumen para la próxima semana. Chao, muchachos, cuídense. Den su prueba. Sacamos más de 15,8 y
hay lectura de Egipto. Chao Jimena, chao Cristina, cuídese Emily, nos vemos. Ahí ya pasaron el link por el chat para que puedan dar la prueba. Cuídense muchachos, nos vemos.